Como hace 5 años en esta pantalla, es un gusto darles la bienvenida una vez más a Sobre Ciencia, que está iniciando su 5º año consecutivo de periodismo científico en televisión, en TV Ciudad. 10 años ya, dentro de poco, de periodismo científico en todas las plataformas, radio, internet, redes sociales, escrito. Hemos estado en muchos lugares y es un placer poder llegar a sus hogares, a sus pantallas, a sus dispositivos, a través de todo el soporte de TV Ciudad. Y hacemos periodismo científico porque seguimos creyendo, igual que el primer día, que este país necesita conocer a quienes están trabajando en los laboratorios, a quienes están innovando, a quienes están desarrollando, a quienes están llevando, en algunas excepciones que por suerte son virtuosas y avanzan, el conocimiento al sistema productivo. Hacemos periodismo científico para que ustedes los conozcan, porque la ciencia necesita defensoras y defensores, necesita gente que, como me dijeron, como nos escribieron hace unos días en redes sociales, gente que la milite, que la defienda, que a la hora de tener reivindicaciones, bueno, valga la pena defender a la ciencia de este país, porque es una de las claves con las cuales saldremos adelante. Por eso hacemos Sobre Ciencia, por eso estamos acá arrancando un nuevo año más, porque queremos que el conocimiento esté al alcance de nuestras manos para poder disfrutarlo, aprovechar sus beneficios y también, ¿por qué no?, hacerlo crecer y crecer con él el conocimiento de este país. Y como estamos además en un momento de casi ya terminada la transición, pero aún con un nuevo gobierno que se está instalando, podemos recordar que en esta campaña, como en pocas, se habló de ciencia. Hubo otras campañas electorales donde hubo contenidos de ciencia, pero en esta también estuvo, y de hecho tuvimos aquí en Sobre Ciencia el año pasado un capítulo de esto. Fue la primera vez desde que uno puede encontrar archivo que un presidente de la República, al momento de asumir en su discurso parlamentario, hace un espacio para hablar de sus ideas, de sus planes, de sus proyectos en políticas de ciencia y tecnología. Y hubo un espacio, vamos a hablar de eso. Nos va a visitar hoy en estudios el asesor presidencial en políticas de ciencia, tecnología e innovación, Bruno Gili, porque queremos saber y compartir con ustedes en qué están pensando, cuál va a ser la característica y cómo va a funcionar ese mentado y anunciado ecosistema de ciencia, tecnología e innovación que está queriendo instalarse en nuestro país. Pero además vamos a tener informes científicos, de eso que nos gusta compartir. Alexandra y Daniela nos van a acompañar en este primer programa para contarnos cosas tales como la cronobiología, un viejo conocido de Sobre Ciencia, y una aplicación sobre la que no habíamos hablado nunca, sus aplicaciones clínicas, cómo se puede tener en cuenta a la cronobiología a la hora de tratar clínicamente a una persona. Daniela nos va a hablar de algo que nos va a recordar que el verano todavía está acá a la vueltita: dermatología, sol, nuestras pieles, cuidados, algunas características que tenemos que nos unen y que hace que sea un poquito particular lo que pasa acá. Bueno, ciencia en este programa, y por supuesto en estos 3 meses que no estuvimos al aire pasaron muchas cosas y las repasamos en este primer salpicón de noticias científicas. La ciencia en Estados Unidos, el país que más invierte en investigación en términos absolutos, está en jaque desde enero, cuando asumió el presidente Donald Trump. En su primer día como mandatario, anunció que retiraba a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, eliminando el dinero que su país destina a la atención de la salud global. Trump también retiró a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, un tratado internacional crucial para limitar el aumento de la temperatura global y evitar los desastres asociados al calentamiento climático. Además, como parte de su política interna, Trump anunció la cancelación masiva de dinero para proyectos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, que son los principales centros de investigación de ese país. La Fundación para la Ciencia de Estados Unidos y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica también tendrán reducciones de presupuesto y despido de personal de hasta un 50%. Incluso hay incertidumbre en la NASA, pues el gobierno pone en duda el programa Artemis, que busca regresar a la Luna en los próximos años. Hace unos días, la comunidad científica en Estados Unidos y en varios países de Europa organizó marchas para protestar contra esta situación.
En febrero, semanas antes de asumir el nuevo gobierno en Uruguay, el equipo económico entrante anunció que uno de sus proyectos para la gobernanza de la ciencia nacional es recrear una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en la órbita de la Presidencia de la República. El ahora ministro de Economía, Gabriel Odone, dijo entonces que ese organismo tiene como objetivo coordinar todas las agencias del rubro. Previamente, se había señalado que se promoverá la consolidación de un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación que posicione al país como un referente en la materia. Dicho ecosistema estará integrado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, el Instituto Nacional de Carnes, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, el CEIBAL y la Agencia Nacional de Desarrollo. Finalmente, el astrónomo Gonzalo Tancredi quedó al frente de la aún existente Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura. Y durante el verano uruguayo también continuaron polémicas ambientales que fueron noticia el año pasado. Al terminar 2024, la compañía noruega Petroleum Geoservices hizo avances con su proyecto para realizar exploración sísmica en el mar territorial uruguayo para buscar hidrocarburos, lo que motivó diferentes reacciones opuestas desde diversos colectivos. En febrero de este año, el Ministerio de Ambiente denegó la autorización ambiental previa al proyecto de desarrollo de un complejo residencial en la zona de Punta Ballena, en Maldonado, que incluía la construcción de 29 edificios en esa icónica área. Ese mes también se reavivó la polémica que causa la propuesta de instalar una planta de valorización y relleno sanitario en Villa Olmos, departamento de Canelones, lo que genera oposición entre residentes locales preocupados por posibles impactos ambientales y sociales. En marzo, el nuevo gobierno nacional dijo que intentará renegociar además el contrato del proyecto Neptuno, que prevé la construcción de una planta desalinizadora en Arasatí, departamento de San José, para abastecer el área metropolitana. Desde su detección en el año 2020, el virus de la influenza aviar, conocido como H5N1, causó una cantidad sin precedentes de muertes de aves silvestres y aves de corral en varios países en todo el planeta. Y en el inicio de 2025, la detección del virus parece haberse incrementado. Según reportes de la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad está presente en casi toda América y en varios países de África, Asia y Europa. El virus se extiende incluso a la Antártida, un paraíso virgen para la vida salvaje, donde una expedición española confirmó la presencia de este virus en todas las especies animales analizadas en su estudio. En el resto del mundo también se ha notificado que el virus H5N1 afecta cada vez más especies no aviares, incluyendo mamíferos terrestres y marinos, tanto silvestres como domésticos. Esto preocupa a las autoridades sanitarias mundiales, que temen que pueda ser más virulento para humanos. Obviamente la lista de las noticias científicas de los últimos 3 meses podría haber sido mucho más larga, pero nos gustó resumir por acá algunas cosas que tienen que ver con el planeta y otras que tienen que ver con nuestro país. Pero estamos arrancando el 5º año de Sobreciencia y no sería Sobreciencia sin Daniela y sin Alexandra en estudios. ¿Cómo andan? Bienvenidas. Hola. Bueno, muy contentas de estar acá en esta 5ª temporada de Sobreciencia en TV Ciudad. Empezando un nuevo año hablando de ciencia que nos rodea todo el tiempo. Exactamente, ni más ni menos. A ver, 5 años ya es un número significativo. Cuando arrancamos, ¿no? Y a poco de empezar tuvimos un empuje de COVID y un montón de restricciones, tuvimos que hacer programas por Zoom y demás. ¿Se proyectaban a 5 años acá? Uno nunca se proyecta 5 años en lo que hace, porque lo hace como todo el tiempo, ¿no? Pero lo que sí está bueno es lo que ha pasado en estos 5 años, ¿no? Cómo la ciencia se ha instalado en un lugar en la televisión, ¿no? Cómo la gente, en un programa con la humildad que manejamos el programa, digo que nos reconoce la importancia de la ciencia, eso está muy bueno. Sí, como que pasamos raya y podemos recibir justamente ese intercambio y esto que es la base sobre ciencia, que es contar lo que se hace en Uruguay y lo importante que es eso, que la gente lo conozca, ¿no? ¿Cuántas veces te preguntaron en estas semanas, Alexandra, cuándo vuelven? Un montón. Sí, un montón. Lo que pasa es que venimos ya trabajando hace tiempo, entonces Sobreciencia para nosotros ya empezó, ¿no? Pero sí, bueno, ahora al aire.
Vamos a abrir la pausa y a la vuelta cada una con el informe de inicio de año. En tu caso, Dani, tiene que ver con el verano que no queremos que se vaya. No queremos que se vaya. Y en el tuyo, Alexandra, un viejo conocido de sobre ciencia. Sí, pero con un enfoque distinto. Siempre, la cronobiología no para de avanzar, generar conocimientos. Las veo a la vuelta de la tanda. Pausa. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Nos une la vida. Inexorablemente el verano se va y los que somos Team Verano lo vamos a extrañar. Entonces, este informe con el que Daniela va a abrir el año tiene que ver con extrañar un poquito menos el verano y estar preparado, guárdelo. Esto va a servir para cuando vuelvan los calores y, ¿por qué no? Si tiene suerte, algún viajecito a mitad de año, también cuidarse del sol y sus efectos. Dani, adelante. Exactamente. Esto es una forma totalmente explícita de no querer largar el verano. Ahí está. ¿no? Sí. Nosotros somos del Team Verano, Exacto. no nos importa la cantidad de calor, no nos importa nada, nos gusta que... Defiende los 35. Exactamente. Por eso, y porque por supuesto el tema también lo amerita, el primer informe del año sobre ciencia, lo que queremos es compartir un poco qué pasa con nuestra piel expuesta al sol, lo positivo y lo negativo, y un concepto que quizás nunca lo escuchamos o si no lo escuchamos no lo incorporamos, que es el fototipo. ¿Qué es el fototipo? Bueno, uno podría pensar que es el fototipo de la piel, ¿no? Que uno podría pensar que es De acuerdo al color de la piel, claro. Tiene que ver con el color o de algún modo tiene que ver, pero es el nivel que tiene, el nivel que tiene la piel para exponerse al sol o no y, por ejemplo, broncearse más fácilmente o ampollarse más fácilmente. O sea, dos personas con el mismo color, digamos, a simple vista, pueden tener fototipos no iguales. Exactamente, según cómo reaccionen al sol. Y eso, por supuesto, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. ¿Por qué todo esto? Bueno, por eso vamos a hablar sobre un estudio que va a analizar el fototipo uruguayo, liderado por la doctora Abril Rush, residente de la Cátedra de Dermatología del Hospital de Clínicas, que tiene varios objetivos. Uno de los objetivos es definir por primera vez el fototipo de la población uruguaya. O sea, cuán fáciles somos para broncearnos o cuán no. Pero para complejizar el tema, para hacerlo más ambicioso, también lo va a conjugar con la genética. Cómo modulan, cómo hacen nuestros genes para darnos mayor predisposición a, por ejemplo, a desarrollar un tipo de cáncer. Y también ese es otro de los temas, ¿no? La presencia de melanoma en la población uruguaya, que es un tipo de cáncer de piel que en Uruguay hay una gran prevalencia. Y cierra todo este combo de cosas también la vitamina D, el nivel de vitamina D, que se sabe que es una hormona que tiene una cierta protección, que da una cierta protección contra el cáncer, pero que paradójicamente se adquiere exponiéndose al sol. Entonces, para hablar sobre toda esta conjunción de factores, es este estudio que está haciendo la Cátedra de Dermatología del Hospital de Clínicas, que nos cuenta Abril en esta primera parte del informe. En la dermatología nosotros utilizamos el término fototipo para hablar un poco de cómo responde la piel al sol. Identificar por qué a uno le parece que el fototipo es el color de piel y no es así. Entonces nosotros decimos fototipos bajos, por ejemplo, a esa gente que es de piel clara, ojos claros, pelo muchas veces pelirrojo o rubio y que se pone al sol y enseguida se quema. Y hablamos de fototipos altos, aquellos que tienen un color de pelo más oscuro, ojos más oscuros y que además al exponerse al sol se broncean y nunca se queman, o sea, nunca eso de ampollas, rojo. Nosotros hablamos de fototipo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 6 sería el fototipo alto y el 1 sería el fototipo más bajo. En toda esa gama tenemos variedades, porque hay gente que tiene quizás una piel clara o lo que podría ser claro, pero que se expone al sol y no se quema, y tenemos gente que quizás pareciera que tuviera un color de piel un poco más oscuro, o sea, más morocho de pelo, y que se expone al sol y se quema. Por eso hay que tener en cuenta varios de estos factores para ver cómo es que uno responde al sol. Y es eso lo que va a marcar el riesgo que uno tiene de cáncer de piel.
Cuanto más bajo el fototipo, más riesgo de tener un cáncer de piel de tipo melanoma, aunque de los otros también, y cuanto un fototipo más alto, se ha visto que existe menos riesgo de tener melanoma. Con respecto a los factores genéticos y el color de piel o este fototipo del cual estamos hablando, se ha visto en el último tiempo, se ha reconocido en los genes que tenemos nosotros que hay genes que determinan nuestro color de piel. Y esos genes son súper importantes porque también no solo van a determinar nuestro color de piel, sino que están asociados con el desarrollo de melanoma. Entonces, qué importante que es la detección o la identificación de estos genes que modulan o determinan la pigmentación de la piel para asociarlos con el riesgo de melanoma. Todos conocemos un poco que la vitamina D se obtiene del sol. Y es más, el 90% de la vitamina D se obtiene de la exposición solar. Nosotros estamos diciendo que la vitamina D, que tiene funciones anticancerígenas, antioxidantes, que constituye un rol de una hormona en el organismo con múltiples funciones y que se adquiere de la exposición solar, si nosotros negamos la exposición solar para prevenir del cáncer de piel, estaríamos disminuyendo, digamos, la dosificación o el nivel de vitamina D que tenemos. Entonces, bueno, acá, como en algo medio que no sabemos qué determinar o qué decir o qué recomendar. Lo que sí se sabe hoy en día es que cuando uno se expone al sol, uno adquiere la vitamina D hasta que la piel está rojita. Cuando la piel ya está rojita, dejó de absorber vitamina D, no importa el tiempo que nosotros estemos expuestos al sol. Entonces, se ha visto que para que se dé la absorción de vitamina D, lo ideal es estar entre las 10 a 3 de la tarde, en general en los extremos, sin protección solar, pero de 10 a 15 minutos ya sería lo suficiente para la absorción completa de vitamina D. Pero bueno, ¿qué pasa? Los uruguayos no sabemos por qué aún, y por eso estamos estudiando, tenemos muy baja la vitamina D. Tenemos mucho sol en el país, la gente se expone mucho en Uruguay al sol, tenemos unas tasas de melanoma altísimas, somos el país número 1 en melanoma en Latinoamérica, pero tenemos la vitamina D bajísima. Entonces, bueno, esta investigación un poco va para ahí, a ver, bueno, qué pasa en nuestros genes, qué pasa en nuestra vitamina D, qué pasa con nuestro melanoma, que estamos como en esta situación que no comprendemos muy bien. Me quedó clarísimo el intríngulis, ¿no? O sea, si tomamos mucho sol, tenemos melanoma, y si tomamos poco sol, no tenemos vitamina D. D que nos protege Claro, del tipo de riesgo de cáncer de piel. O sea, son un montón de factores y además están los genes que determinan efectivamente nuestro fototipo. O sea, que todo este conjunto de elementos es este estudio que está en marcha. Me detengo un segundo en esto, Dani. O sea, una vez más, ¿por qué es importante la ciencia local? Porque uno puede decir, bueno, el sol, la piel, el melanoma pasan a todo ser humano en el planeta. Es que con las está hablando de particularidades estadísticas de esta población. Sí, con las herramientas genéticas que hay ahora es posible determinar el fototipo uruguayo en particular. Claro. Entonces, bueno, esto es uno de los objetivos del estudio, que ya está en marcha, como contaba Abril, y que ya tienen algunos resultados. Por eso le preguntamos, bueno, ¿qué se halló hasta ahora del fototipo? ¿Nos creemos europeos también en cuanto a nuestra piel o nos creemos más latinos y que nos bronceamos más fácilmente? Bueno, algunos de los resultados que ya obtuvieron nos cuentan en la segunda parte del informe. En este estudio lo que estamos investigando es una posición entre el melanoma, la vitamina D y los genes en la población uruguaya. La primera fase ya la completamos, que es buscar digamos, las personas que necesitamos para muestra, digamos, para obtener la sangre de ellos. Obtuvimos 40 personas con melanoma y 40 personas sin melanoma y después logramos ampliar el estudio a 80 y 80, así que obtuvimos un estudio mucho más amplio. Una vez que completamos la fase 1, que es obtener la sangre y dosificar la vitamina D, lo que hicimos fue sacar el ADN, que ahora estamos haciendo como un procesamiento, digamos, un primer procesamiento. Tomamos 10 muestras y eso los mandamos a Hong Kong y ellos nos mandan lo que es como el panel de genes. Este gen que tiene que ver con el melanoma, en esta persona dio esto. Y así nos van haciendo con las primeras 10 personas. Y una vez que obtengamos estos resultados correctos, que el proceso esté todo bien hasta ahora, terminamos de mandar las otras 70 muestras de melanoma y las 70 muestras de pacientes sanos para terminar de hacer, digamos, la segunda fase del proyecto, que es, bueno, ahora ver los genes que hay relacionados a esto.
Con respecto a los datos que hemos obtenido hasta el momento, nosotros encontramos, que nos parece súper importante, de que las personas uruguayas creen que tienen un color de piel un poco más oscuro de lo que de verdad tienen, o sea, que creen que tienen un fototipo cutáneo más alto del que de verdad son. Entonces se exponen al sol con mucha mayor tranquilidad de, total, yo me bronceo y a mí no me pasa nada, y no tomar quizás las medidas que toma alguien con una piel o que entiende que su piel es más frágil al sol. Y vimos que el uruguayo está en un fototipo 3, que en realidad la población uruguaya se creía más un fototipo 4 a 5, o sea, muchísimo más bronceada o con mejor respuesta a la exposición solar. Y en realidad vimos que no era tan así. Lo segundo que vimos es que realmente la población uruguaya tiene muy baja la vitamina D, muy baja. Esto todavía no lo logramos identificar porque, bueno, vamos a ir a buscar en los genes, a ver si tenemos algún gen, la población uruguaya, que nos esté haciendo que no metabolicemos bien la vitamina D. Bueno, acá estamos un poco esperando los resultados que vengan para poder, digamos, ver un poquito más qué es lo que está pasando. Bueno, estudio en curso, Daniela, con algunos primeros resultados y tiempo por delante. Exacto, este año quizás tenemos resultados y, como vimos, dermatología, oncología, genética y un montón de ciencias más, bioinformática también, para analizar todos estos grandes conjuntos de información genética, nos va a dar un poco más de información sobre estos temas. Que no implica que no haya que cuidarse del sol. Exacto. Gracias, Dani. Nos vemos la semana que viene. Y ahora vamos a pasar a otro tema, porque Alexandra estuvo trabajando, esto daría para hablar un rato largo, del vínculo de este programa de periodismo científico y la gente que desarrolla su conocimiento en el campo de la cronobiología. Vamos a volver sobre eso más adelante en algunos programas. Por ahora, simplemente hablarles de que hay una investigación de lo que se llama medicina traslacional, llevar el conocimiento desde el laboratorio, desde el lugar de investigación, a donde hay pacientes que pueden beneficiarse de estos conocimientos médicos. Bueno, la cronobiología está incursionando en el campo de la medicina traslacional y esto se empieza a aplicar en pacientes que están atravesando alguna situación clínica. Así arranca el informe de Alexandra. Los ritmos circadianos no solo afectan los ciclos de sueño y vigilia, sino que también influyen en otros parámetros, como por ejemplo la temperatura corporal, la secreción hormonal o el metabolismo. En este informe de Sobreciencia les contamos que también los ritmos circadianos influyen en la percepción del dolor y por qué es importante tener en cuenta la hora en que tomamos determinados medicamentos. La mayoría de las funciones de nuestro organismo, las funciones fisiológicas, bioquímicas, inclusive los comportamientos, tienen patrones rítmicos. No son constantes durante el día, ocurren en forma cíclica con un ritmo de 24 horas, un ritmo que llamamos diario o circadiano. En muchos casos son muy evidentes, por ejemplo, los ritmos de sueño y vigilia. Nos dormimos de noche, nos despertamos de día y eso es muy evidente para todas las personas. Pero hay otras funciones del organismo que también tienen ritmos circadianos y son mucho menos perceptibles. Por ejemplo, el de la temperatura corporal. La temperatura corporal se hace máxima alrededor de las 7, 8 de la noche y es mínima alrededor de las 3, 4 de la mañana. También muchas hormonas tienen este patrón cíclico en el que suben y bajan a lo largo del día. Este reloj biológico está comandado por un sistema circadiano que básicamente se estructura en torno a los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo. Estos núcleos funcionan algo así como el director de orquesta de estos ritmos biológicos, de estas funciones cíclicas, y agenda de alguna manera las funciones del organismo, organiza la agenda de las funciones del organismo. ¿Cómo se pone en hora este reloj de alguna manera? Se pone en hora a través de la luz que recibimos a través de la retina y esa luz es transformada en una señal que llega a estos núcleos supraquiasmáticos y de esa manera se entera el cerebro si es de día o si es de noche. A la vez, este sistema circadiano tiene un control genético. Distintos genes componen este reloj biológico y distintas personas
pueden tener distinta combinación de estos genes, lo que hace que algunas personas sean muy matutinas, las llamamos alondras, y otras personas sean muy noctámbulas, muy nocturnas, los llamamos búhos. En base a esto, la mañana puede no ser exactamente la misma hora para distintas personas. La mañana para una persona muy matutina pueden ser las 6 de la mañana y para una persona más vespertina pueden ser las 10 de la mañana. Alondras, búhos y todo lo que hay en el medio, ¿no? Una fauna completa, Alexandra. Vos sabés que me encanta hablar de este Sí, tema, ¿no? Siempre en esto de lo importante que es saber estos conocimientos de cronobiología. Realmente pueden responder muchas preguntas que uno se hace de uno mismo, ¿no? ¿Por qué a ciertas horas uno está más Lo acabas de despierto? decir, las cosas que nuestra generación, hay muchos chicos hoy que, bueno, ya esto está incorporado, puede ser motivo de conversación en la casa, digamos, hay una idea del Sí. cronotipo. Pero en la época nuestra, decir, vos siempre estás dormido de mañana, Claro, vago, exacto, levantate. exacto. Y Claro, es como bueno, que nos la ayuda a biología nos da una entender. mano. O te decían, bueno, yo preparaba los exámenes de noche Sí. porque de noche estoy mejor. Bueno, todas esas respuestas las tiene la cronobiología y siempre nos está sorprendiendo. Y en esto que vamos a hablar, que nos contaba Bettina también, esto de bueno, de que una mañana para vos puede ser diferente que para mí, siempre en un día que no hay obligaciones, ¿no? Que para unas personas puede ser las 7, las 6 de la mañana y para otras las 9, las 10, la mañana, ¿no? Y bueno, ahora estamos, queremos hablar justamente de lo que nos contaba Bettina Tassino de la cronobiología traslacional, o sea, de trasladarlo a la medicina y a la clínica y a esto de poder que los pacientes puedan de alguna manera sentirse mejor aplicando estos conocimientos, ¿no? Teniéndolos en cuenta y que son muy importantes. Y en la última parte del informe, justamente, Bettina nos cuenta por qué ante diferentes enfermedades tienen diferentes ciclos distintos de los síntomas, ¿no? Algunos aumentan, en otros momentos del día disminuyen. Puede tener que ver. Tienen que ver, están comandados de alguna manera por estos ritmos circadianos que bueno, que como decía ella, gobiernan además la agenda de nuestro organismo, pero que sí tienen que ver con estos diferentes momentos del día en que con diferentes patologías se aumentan o disminuyen los síntomas, ¿no? Muy bien. Y también nos cuenta por qué es importante tener en cuenta la hora en que tomamos determinados medicamentos, porque no es lo mismo cómo, de alguna manera, cómo podemos aprovechar ¿Cómo ese lo beneficio. metaboliza el organismo? Exactamente, si es de mañana o si es de noche. Lo vemos. Los síntomas de diferentes enfermedades, de diferentes patologías, pueden ocurrir en distintos momentos del día. No todas las enfermedades, no todas las patologías, los síntomas están presentes en el mismo momento del día. Por ejemplo, el dolor, ese sistema de alguna manera de alarma del organismo frente a una inflamación, frente a una infección, frente a un posible daño, puede ocurrir en distintas enfermedades en distintos momentos del día. Justamente porque están señalizados por un conjunto de moléculas, por un conjunto de neurotransmisores que no tienen su expresión en forma constante a lo largo del día. Por ejemplo, los síntomas de distintas patologías pueden aparecer en distintos momentos del día asociados a esta ritmicidad circadiana. Por ejemplo, patologías respiratorias como el asma o la rinitis alérgica aparece preferentemente en la segunda mitad de la noche. Es el momento en que más prevalencia tienen. Sin embargo, accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos, grandes estudios epidemiológicos han mostrado que la mañana es el momento en que ocurren con más frecuencia. Lo mismo pasa con los medicamentos, ¿sí? Si cada patología tiene un momento prevalente o preferente en el que va a ocurrir a lo largo del día, ajustar la agenda terapéutica a esta ritmicidad circadiana de las enfermedades puede ayudar a maximizar los efectos positivos de la medicación y también a minimizar los efectos negativos secundarios que pueden ocurrir. Por ejemplo, las estatinas, los medicamentos que están asociados al control del colesterol, en general es preferible tomarlos en la noche que en la mañana, ¿sí? Justamente porque la síntesis de colesterol es máxima en la noche que en la mañana. A
nivel intrahospitalario también es importante considerar estos ritmos circadianos cuando las personas están internadas, ¿sí? En distintas circunstancias se ha comprobado que, por ejemplo, la exposición a la luz natural durante la internación favorece los procesos de recuperación. La luz constante, la luz plana, que no cambia, que no tiene una alternancia de luz y oscuridad, en general perjudica la recuperación de los pacientes porque altera, disrumpe esta ritmicidad circadiana. Entonces, en muchas hospitales se está considerando la luz a la que están expuestos los pacientes como un factor importante que cuida, que de alguna manera protege esa ritmicidad circadiana. De la misma manera que la protección del sueño en los pacientes, intentar mantener los ruidos durante la noche lo más mitigados posibles, no prender las luces en forma intensa durante la noche a las personas que están internadas, puede ayudar a favorecer esa sincronía entre el reloj biológico y el entorno al que están sometidas las personas. Este es un tema que ha estado siempre en Sobreciencia a lo largo de los años y tarde o temprano volveremos a hablar de cronobiología, Alexandra. Sí, vamos a seguir hablando en este nuevo ciclo sobre ciencia porque hay muchas líneas de investigación que está llevando adelante este grupo de cronobiología de la Universidad de la República. Excelente. Bueno, muchas gracias por hoy. Segunda pausa en Sobreciencia y a la vuelta recibimos aquí en estudios al asesor de la Presidencia en Políticas de Ciencia, Tecnología e Información, Bruno Gili. En un país como este, donde las transiciones de gobierno son muy largas, hay que recordar que venía entrando el mes de febrero y empezaba a crecer cierta preocupación en la comunidad científica, sobre todo porque faltaban los anuncios que tenían que ver con las instituciones que integran lo que ahora tiene un nombre, ecosistema de ciencia, tecnología e información, pero que en definitiva son instituciones que dialogan entre sí y que venían esperando el momento de sus anuncios. Bueno, en las últimas semanas de la transición y hasta la asunción de las nuevas autoridades empezaron a producirse anuncios, se presentó esto que mencionaba, la idea de un ecosistema con algunas instituciones que uno a priori no hubiera incluido, y de eso vamos a hablar, y quien está trabajando en esto junto con un equipo del cual también hablaremos, pero que en definitiva hoy es asesor de Presidencia de la República en Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación, nos acompaña aquí en estudios. Bienvenido, Bruno Gili, a Sobreciencia. Muchas gracias, un placer estar contigo. Igualmente. En lo personal hubiera apostado, sin más sentido que el saber que hay un vínculo de muchos años en tu trayectoria privada con el ambiente innovador, emprendedor, buscando la disrupción, con un rol cercano a la ANI. ¿Pero ustedes optaron por pensar todo de nuevo? No, es verdad lo que decís. O sea, yo vengo más del mundo de los negocios y de la consultoría en los negocios. Aunque, bueno, la firma que veníamos era una firma muy innovadora, donde yo trabajaba. De hecho, yo había creado una empresa. Bueno, me había tocado la responsabilidad de dirigir el área que le llamábamos en aquel momento CPA Innovation, que era crear una firma de innovación que buscara el vínculo entre el conocimiento y el mundo de los negocios y las transiciones. Hicimos un montón de eventos con facultades de matemáticas, facultad de ingeniería, facultad de ciencia. Pero en realidad originalmente, creo que vale la pena aclararlo, es el primer diseño de la Agencia Nacional de Innovación. Me tocó hacer el diseño, en aquel momento estaba Edgardo Rubianes dirigiéndola, y la primera consultoría que llaman es esta, o la segunda, y me tocó con mi equipo dirigir el diseño, ayudar al diseño, asesorar el diseño de la primera versión de la agencia. Y lo segundo que me tocó hacer rápidamente fue hacer el primer plan estratégico del Instituto Pasteur, y ahí es que conozco a Carlos Battiani hace muchos años. O sea que mi acercamiento al mundo de la ciencia y de apoyar y entender la relación entre ciencia y el desarrollo de la misma y vinculada a la sociedad, no solo los negocios, la sociedad, las organizaciones civiles, a la resolución de los problemas sociales, largo, ¿no? Después fui miembro, me tocó ser miembro y ser el coordinador de la Comisión del Futuro, la primera versión de la Comisión del Futuro. Trabajé 2 años con todo la mayoría de los expertos y expositores que tuve que armamos a solicitud del diputado Rodrigo Goñi. Eran todos científicos, académicos, investigadores, tanto de las ciencias
naturales, de las ciencias físicas o del mundo de las ciencias sociales. O sea, no es una cosa extraña y conozco. Por formación, mi actividad es básicamente diseñar instituciones, diseñar instrumentos que promuevan que ciertas cosas cambien y ocurran. O sea, que esa es la definición, porque lo que me están pidiendo es que no que haga ciencia, sino que diseñe un sistema que potencie el desarrollo económico y social del Uruguay. En la sociedad del conocimiento, bueno, eso hay. Y Uruguay hoy tiene muchas debilidades en el diseño. Claro. Y eso supone una disciplina y un conjunto de técnicos. No voy a estar solo, es un equipo grande con distintas expertise, con distintas experiencias, desde el mundo de la ciencia como investigador directamente, a los diseñadores de políticas públicas, a personas que entienden y entendemos cómo funcionan los mercados, que absorben ese conocimiento y lo convierten en esas ideas en productos, servicios, nuevos modelos de negocios, nuevos modelos de organización civil, nuevos modelos de resolver los problemas de la sociedad con innovación social y que nos conecta al mundo. Entonces, esa es la visión que tiene el gobierno, no yo, el gobierno, el presidente, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, el ministro de Economía, la ministra de Industria, el ministro de Agricultura y Pesca, el ministro de Educación y Cultura, todos, pero digamos ese núcleo más duro donde cuelgan casi todas las agencias, comparten que necesitamos pegar un salto porque Uruguay hace 10 años que está, como lo ha dicho el ministro y la ministra en estos días, está estancado. Hace 10 años que Uruguay, el aporte de la innovación y la sociedad del conocimiento a la mejora de la productividad del país no está pegando el salto. Y los países se desarrollan al nivel que está Uruguay de ingreso alto. La única forma de pegar un salto es que mejoramos sustantivamente la productividad y la competitividad, y eso se hace con mucha tecnología, con mucha ciencia, con mucha innovación, con mucho capital humano formado, con mucho empleo de calidad. Y ese es el reto que tiene el gobierno. Esto es un programa en un conjunto de medidas que va a ir desplegando cada ministerio y el gobierno. Y bueno, nos dieron esa responsabilidad con ese enfoque, no la de estrictamente un solo tema. Está bien. Ahora, todo eso hay que estructurarlo, bien decir, claro. ¿no? Hay que diseñar donde el producto de salida debería ser, en una hipótesis perfecta, un vínculo muy rápido, muy ágil entre la generación de conocimiento y su aplicación, su entrada en el mundo de la economía. Ahora, la economía y la sociedad, ¿no? En general, no solo. Queremos resolver problemas con investigación sobre la educación. Van a haber desafíos vinculados a la seguridad. Necesitamos poner investigación, los investigadores trabajando y aportando, como lo han estado haciendo estos últimos años, para encontrar los canales que hacen resolver problemas que son relevantes. No hay ningún país, a veces se habla de clima de negocio, pero no hay ninguna sociedad desarrollada, pero menos que tenga un buen clima para que se desarrollen actividades emprendedoras, con fines de lucro, sin fines de lucro, si no hay seguridad, si no hay una población educada, si no hay un buen sistema de salud. Entonces, todo tiene mucho vínculo, ¿no? Entonces, a veces lo que se identificó es que faltaba intentar que eso funcione mejor coordinadamente o más transversalmente, y que algunas cosas que son débiles, que ahora conversaremos respecto a fortalezas y debilidades que tiene Uruguay en generación de conocimiento, se potencian, ¿no? Ese es el enfoque que estamos teniendo. Hablaste de fortalezas y debilidades, me quedo ahí un minuto. La tasa de científicos por habitante o científica en Uruguay es muy baja. 1,8 claro, sobre... Y no porque no tengamos gente que pueda cumplir ese rol. O sea, hay un montón de razones. Empleos poco seductores, camino tortuoso, poca entrada laboral... Y además tenemos el capital humano. Después, para que eso crezca, tiene que... La transferencia la van a hacer, los científicos van a crear conocimiento, los investigadores, si queremos, se sientan identificados todos, porque ese científico se asocia más a las ciencias biológicas o físicas o ingeniería, digamos, y acá los investigadores en general en todos los campos. Claro, necesitamos que eso efectivamente impacte, pero luego necesitamos que la población sea capaz de absorber eso y poder aplicarlo, y entonces necesitamos que tener un nivel de egreso universitario muy superior al que tenemos hoy, que es muy bajo, con formación terciaria, no universitaria necesariamente, una capacitación terciaria amplia en distintos sectores. Necesitamos que nuestros sectores, que son naturalmente, tienen ventajas comparativas y competitivas para vender al mundo, porque tienen escala, muchos vinculados al mundo de la agroindustria o del agro, necesitamos mejorar la productividad. Hace 10 años que la productividad del agro en Uruguay no mejora. Y nosotros investigamos en eso, invertimos en investigación, tenemos en línea. Y hemos visto resultados en otras. Y hay muy buenos resultados, pero nos están fallando cosas que hay que tratar de entenderlas, porque esto no es un problema de voluntad. A veces hay que encontrar los botones que hay que tocarlos, que hagan prender que eso ocurra mejor. A ver, vamos a hacer, Uruguay ha hecho mucho en los últimos 20 años, ¿no? 30 años, ¿no? Desde el origen, desde el PDCIVA para acá han ocurrido muchas cosas. De la vuelta a la democracia, vamos. ¿Okay? O sea que todos los gobiernos se han ido instalando nuevas iniciativas, se han ido generando nuevas agencias, se han asignado más recursos. Todavía son escasos. Uruguay, sector público, del 0,62 más o menos, es la última estimación, en investigación y desarrollo, no en todas las actividades
de tecnología en investigación y desarrollo, estamos en 0,62 puntos del PIB, cuando, no sé, si uno va a Finlandia, de repente es 3, 3,5, si va a Israel es 5, ¿sí? O sea, invierte en una diferencia. Y de eso en general sector público y privado. Pero mira, este dato es bien interesante. En general, en todas las etapas iniciales, el sector público invierte mucho y más. Pero cuando un país logra ser desarrollado, el porcentaje más importante de la investigación y desarrollo lo produce el sector privado. Con fines de lucro o sin fines de lucro. Es decir, pero ese es el Estado camino. El Estado tiene que abrir, tiene que crear instrumentos, tenemos que coordinar mejor nuestras agencias, tenemos muchas agencias. Bueno, muchas. Eso iba, Bruno. Vos hablabas de un buen camino, digamos, de la vuelta a la democracia hasta acá. Pero también tiene mucho de acumulación, ¿no? De superposición de roles. ¿Por qué nunca se pudo encontrar un sistema de gobernanza voluntario? Bueno, no sé. A veces nos hacemos la pregunta no por la crítica, sino para entender de qué no volver a hacer lo mismo. Intentos de hacer esto ya hubo. O sea, yo podría fracasar con absoluto éxito nuevamente. O sea, que hubo gente que ha puesto voluntad en esto y por distintos motivos eso no se ha logrado institucionalizar. Yo decía hoy en una charla interna del grupo de trabajo está bien, pero algo se hizo mal de eso porque hoy no existe. Porque cuando algo sale bien hecho, el Ceibal o la ANI, no hay gobiernos o ministros que los cambien. Claro. Entonces dicen, no, pero a veces depende de los ministros que se nombran, en los mismos partidos. Si está bien hecha una institución, no deberían poder pasar eso. Entonces, nuestro reto es entender por qué las instancias de coordinación de este ecosistema, que son mucho más que esas agencias, el ecosistema van hasta los ciudadanos, lo incluye. ¿Sí? Eso después lo vamos, si querés, charlamos un rato. No ha logrado generar esa sinergia. Yo, para hacerlo fácil al público, es lograr que cuando uno piensa en un ecosistema, lo que quiere lograr es que 2 más 2 dé 6 y que no 2 más 2 dé 3 o menos 4. Entonces, ese es el reto que tenemos y es un compromiso del gobierno, no del programa. Para eso hay que instrumentar una forma de ejecutarlo y decidimos un programa y un conjunto de profesionales que van a empezar a trabajar, a diseñar, obviamente que conversando con los actores. De hecho, tú sos consciente, en febrero, no de ahora, hace casi 40 días, de gobierno efectivo van 6 días, hábiles, hemos tenido múltiples entrevistas de primera. Lo otro que hay que reconocer que en los últimos 2 gobiernos han dejado así de alto de materiales sobre diagnósticos, propuestas, identificación de problemas, los principales obstáculos a la innovación. Eso está bastante claro y hay bastante acuerdo en toda la comunidad de cuáles son los problemas más relevantes, que podemos conversar algunos ahora. Así que tenemos una gran ventaja. Se está arrancando cuando empieza un gobierno, por lo cual vamos a poder poner en la ley presupuestal lo que queramos hacer. Podemos negociar con los organismos internacionales. De hecho, la semana que viene con el BID tenemos un encuentro importante para empezar a pensar cómo financiar estos proyectos. Pero además de que arranca, tenemos casi todos los diagnósticos hechos. Así que no tenemos que pasarnos 2 años mandando a hacer consultorías de diagnóstico para entender dónde está el Uruguay. No es menor eso. No, es un montón. Digo, el periodo de gobierno anterior dejó una buena parte de su tiempo generando estos diagnósticos y está bueno saber que sirven y que son material de trabajo. Creo que ahí participó la comunidad, eso fue hecho muy profesionalmente, con gente muy capacitada. Muchos de ellos ya hemos charlado, con otros no. Me consta que mucha gente en mi WhatsApp te están pidiendo. Es infinito, pero... confíen, no vamos. Esto hay que tener. No te leí un artículo de un español experto en estos temas, que lo sigo, y él decía: cuando uno quiere innovar, porque al final esto es un proceso de innovación globalmente, es un proceso de innovación global, de cómo diseñamos esto, y él decía: para hacer innovación hay que tener mucha agilidad y mucha paciencia. Perder la paciencia, cuando uno perder la paciencia es una falta de pérdida de la inteligencia. Entonces, es ágil, paciente, porque. Hay procesos de efecto entre lo que uno hace en la ciencia y termina que de repente son 5 años, 10 años, 15 años. O sea que sabemos que son procesos lentos, pero hay cosas de corto plazo que sí vamos a hacer, que hoy son obstáculos medios insólitos y podemos conversar algunos de ellos. Procesos lentos en ambiente que igual tiene una aceleración vertiginosa, ¿no? No digo lento, digo ágiles con paciencia, pero no es lo mismo la agilidad de... De todos modos, coincidimos, y lo señalaste, tenemos una tasa de científicos baja. Hablaste y estamos, creo, unánime acuerdo, la inversión pública en ciencia está bastante lejos de lo que debería ser. El conjunto de empresas innovadoras es bajo. Es bajo. Y he caído encima. ¿Cómo hacemos para que la próxima ley de presupuesto empiece a contemplar algunas de estas cosas? Y la más fácil y la pregunta obvia, Bruno, plata. Bueno, sí, vamos por parte, dijera Jack. Estamos trabajando ahora, y esto en general, tal vez por venir de procesos de diseño e innovación o de crear nuevas instituciones. Uno, en principio, tiene que pensar sin ciertas restricciones. Sabemos que hay restricciones financieras, económicas, políticas, de recursos, hasta a veces naturales, o de recursos, infraestructura, que nos ponen restricción a lo que uno quiere hacer si lo quiere cumplir.
Pero nosotros vamos a estar trabajando en cada una de estas líneas. O sea, cuando arranquemos, nos estamos imaginando un proceso que nosotros tenemos como 4 grandes... Hay 3 objetivos que el programa va a tener de acá al presupuesto, que es un primer hito. Esto es un proyecto que es... Hay un primer hito que es diseñar la institucionalidad, ¿no? Esa institucionalidad va a tener que ser por ley, instrumentada, para que luego a partir de ahí se vote un presupuesto que empiece a ejecutarse en el 2026. Exacto. ¿De acuerdo? O sea que este año uno lo que tiene son los recursos que consigue de cooperación y algunos movimientos que puede hacer del presupuesto actual, pero tener ciertas limitaciones para ejecutarlo. Así que tenemos que preparar ese camino. Ese primer por sí va a tener, este primer paso del programa tiene 3 componentes que ya están definidos. Vamos a evaluar y a redefinir conceptualmente todo lo que sería una... Estamos bastante tentados, creo que esto puede cambiar el nombre, pero en principio un ámbito institucional, que puede ser una secretaría o no. Después veremos la que le da más potencia, pero a los efectos que es de ciencia y generación de conocimiento. Es decir, vamos a trabajar fuerte. Hay un equipo ahí trabajando dirigido por David González del PDCIVA, donde están participando Carlos Batiani. David González va a estar en esa silla la semana que viene. Y van a poder hablar con esto más detalles. Así yo no me extiendo en este tema ahora. Gustavo Domínguez de Latitud, Cecilia Fernández, Javier Badiosian, que es del Instituto de Computaciones. Hay un conjunto y se van a seguir sumando personas que estamos tratando de definir cómo hacemos para aumentar la cantidad de científicos en el país. ¿Qué se necesita a nivel de máster, postdoctorado, postdoctorado, investigadores permanentes? Cómo ampliar, cómo pasamos del proyecto del MED de $50.000 a 2 años a $200.000 a 5 años. O sea, todos los problemas que están indiagnosticados. Cómo retener los problemas, hay mucha dispersión en el sistema de retribución a nivel, ¿no? Porque hay muchas institucionalidades. O sea, hay muchos temas, por poner un ejemplo, ¿sí? Hay que definir las políticas científicas, hay que definir la infraestructura, qué infraestructuras más necesitamos para poder hacer ciencia de calidad y la que nos permite hoy nuestro capital humano. Es decir, cómo vamos a formar a más jóvenes que quieran elegir este camino. O sea, todo este mundo es un mundo que se va a discutir. Luego tenemos que discutir otro bloque, después vemos cómo se conectan, ¿sí? Pero otro bloque importante que es, bueno, empezamos a ver que esto vaya a la sociedad. Ya está en la sociedad, pero que vaya a los demás sectores, que derrame bien para que produzca valor y una sociedad se valorice el conocimiento. Bueno, ahí tenemos que ver todo el mundo de lo que es producir transferencia, los mecanismos de transferencia tecnológica, el desarrollo de las startups, pueblos tecnológicos, incubadora, financiamiento, venture, todo ese mundo que Uruguay ha ido avanzando. Sí. Después tenemos 2 retos mucho más relevantes que de repente son más difíciles de tangibilizarlo. Estos 2, se entiende lo que queremos, puede hacer que tengamos problemas para obtener recursos o la velocidad que se pueden lograr estas cosas. Los otros 2 son más complejos, que es cómo logro, nosotros en la jerga nuestra en la economía le llamamos incumbentes, las grandes corporaciones de Uruguay, públicas y privadas, llámese entes públicos, empresas públicas o empresas privadas grandes, innovan en Uruguay. Y juegan en el mercado de la innovación. No es que empiezan a innovar internamente, sino que juegan un rol relevante para construir ecosistemas más potentes. Y se abren a que la sociedad pueda innovar. Y cuarto, que es muy relevante, y lo vamos a trabajar, todos se van a trabajar con todos los ministerios, pero este último es muy importante porque hay muchos obstáculos que están vinculados a no innovar que no tienen que ver con cómo funcionan nuestros mercados, cómo funcionan nuestras regulaciones, cómo funciona nuestra burocracia, cuáles son las leyes que regulan, y hay en sectores que hoy son una máquina de impedimento. Ejemplo, el sector de ciencia de la vida, en particular en la ciencia de la vida, la salud. Tenemos que repensar la institucionalidad que promueve la innovación en el área de salud, tanto desde el área de producción de fármacos, producción de vacunas, producción de modelos de atención ciudadanos distintos, de exportar servicios. Ahí hay todo un mundo de biotech, todo el mundo de la biotech vinculado. Ahí hay mucho para mover y hay problemas que son leyes y decretos y resoluciones que tenemos que cambiarlas. Por eso decimos que el programa tiene un propósito, que nosotros lo discutíamos estos días en el equipo, decir, bueno, el propósito de nuestro programa es mover obstáculos. Claro. Hay que mover obstáculos. Bruno, como siempre, los tiempos vuelan, pero hay 2 o 3 cosas que no quiero dejar de preguntarte, por lo menos rápidamente. Cuando uno habla de todo esto, mucha gente del ambiente científico dice, bueno, esto va a terminar intentando orientar el conocimiento de la investigación en un rubro que tenga que ver más con la producción y se va a perder la libertad de investigar por la curiosidad. Hay muchas discusiones de esto, hasta los términos, ¿no? Nosotros, cuando hablamos, entre otras cosas, la virtud de llamarle que es ciencia y generación de conocimiento, no estamos definiendo el objetivo final. O sea que ahí va a entrar toda la ciencia por curiosidad. La ciencia por curiosidad tiene externalidades positivas, creo que la pandemia lo demostró. O sea, cuando uno ve los procesos en donde se salen innovaciones, muchas veces no fue lo original, sino que venía de algo que no tenía nada que ver. O sea que somos conscientes de eso. Hay debates en el mundo académico sobre este tema, hay restricciones de recursos y hay que tomar decisiones.
el mundo, el conocimiento es universal. Yo te diría la contracara que es un conocimiento universal. O sea, todo el mundo está produciendo conocimiento y lo usamos todos. Entonces, son equilibrios. Pero eso se van a crear las institucionales científicas, académicas, potentes, capaz de poder tomar las decisiones cuando los recursos son hasta donde están y van a estar limitados. Pero no por una a priori definición. Lo otro que va a guiar un poco la toma de decisión a toda una de las agencias y a cada uno de los que van a estar en el proceso, es que el país va a definir desafíos que son relevantes, como contaba al principio. Claro. Esos desafíos tienen que tener un punto de conexión con lo que nosotros tenemos que generar de valorizar el conocimiento que surge en general de la ciencia por curiosidad. O sea que hay debates que no son externos al mercado, se producen dentro de la propia comunidad científica de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Pero bueno, no se van a eliminar, van a estar arriba de la mesa y bueno, se irán tomando decisiones. En el medio y en esta transición, hasta que se llegue a esa secretaría, y me voy a quedar para otro programa, porque se decidió hacer una secretaría en un ministerio, por ejemplo, que es un lindo tema. Bueno, pero mientras tanto tenemos la dirección... El Frente Amplio no, en su programa no tenía que un ministerio. No, pero bueno, mucha gente esperaba y esa señal como una... Yo te puedo dar mi opinión personal por qué no lo haría hoy, pero eso es otro tema, como quiera. No, la pregunta es, hoy tenemos la dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología en el MEC y sabemos que esa dirección va a desaparecer cuando la nueva institucionalidad esté formada. Mientras tanto, ¿cuál va a ser su rol? No, bueno, tiene un rol importante. Está Gonzalo Tancredi. Está Gonzalo Tancredi, que es parte de este equipo. O sea, Gonzalo asume sabiendo que es parte de un equipo que vamos a construir esta nueva institucionalidad y esta nueva política pública. O sea, que él es parte de esto. Punto 1. Paso 2. Punto 2, él tiene hoy una serie de actividades que hoy ocurren, que tienen... Primero hay gente, hay capacidades instaladas. Él va a estar regulando, digamos, todos los procesos que todavía DC tiene responsabilidad de tomar decisiones, por lo cual tiene que gestionar eso y va a estar participando con nosotros en el diseño para ver cómo se hace esa transición. Porque no es que se va a eliminar. Es un proceso y cuando terminemos el diseño lo sabremos. Mientras tanto va a participar del sistema. Lo que hay un acuerdo es que no tendría sentido que nosotros hagamos una unidad central y además dejemos en un ministerio una unidad porque sería contradictorio con esta idea que queremos optimizar. Como también vamos a trabajar en que las agencias determinen bien. O sea, aspiramos a que mañana, si vamos al mundo y estamos en una feria de cualquier tipo, científica o una feria de negocios, no importa, o una feria social, una actividad social, un congreso social, cuando aparece Uruguay está Uruguay innovador, o Uruguay, ¿no? Como lo estemos llamando, y las agencias estén coordinadas. Y no, uno viaja hoy, de repente encuentra la agencia A, B, C y D, y cada una por ahí, es decir, con su discurso. No es un buen uso de los recursos. Pero bueno, cada una de ellas ha hecho bien su trabajo, ¿no? Bruno, voló el tiempo, como es costumbre. Te comprometo al aire a que una vez que haya avanzado esto, tal vez en la segunda mitad del año, retomamos esta conversación, que además va a seguir, como dijimos, la semana que viene y la otra. Yo estimo que en 30 días vamos a empezar a hacer comunicaciones más formales también para que se clasificar y hablar con todos, ¿no? Excelente. Te agradezco mucho. Bruno Gili, los agradecidos somos nosotros. Cerramos sobre ciencia, pasados del tiempo. Nos vemos acá en TV Ciudad la semana que viene.